Gloria al Señor, le damos gloria a Dios. Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Aleluya. ¿Se atreve usted a levantar las manos y decirle gracias, Señor, por la vida? Dale gloria, dale gloria. Alábalo, sea libre en esta hora. Aunque tenga la mascarillita, pero abra su boca y adore a Dios. Que nada le impida que podamos adorar al Rey. Aleluya, Él es fiel. Y solo Él se merece toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. Aleluya, lo adoramos porque Él es bueno. Bien, amado, le voy a invitar que estemos puestos de pies. Vamos a estar leyendo las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 20, los versículos del 19 al 23, que le habíamos dado lectura. Vamos a leerlo en esta hermosa mañana. Le damos gracias a Dios por este día. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegramos y nos gozamos en Él, porque hay bendición de Dios. Aleluya, Él es fiel. Aleluya. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas del lugar donde los discípulos estaban reunidos por temor a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Hermano, reciba esa paz en esta hora. Reciba esa paz, la paz de Cristo. Recíbala. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Padre, te damos gracias en esta hermosa hora. Te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es espíritu, es viva. El verbo encarnado, esa palabra en esta mañana se encarne, vivifique a aquellos que están muertos en el espíritu. Que esta palabra engendra a Cristo en los corazones, Señor, en esta mañana. Y aquellos que nos escuchan, que no te conocen, tengan una experiencia personal, real y viva en la presencia tuya. Padre, abre tú nuevamente, te pido que nuestros oídos sean abiertos para escuchar el consejo tuyo y que nuestro entendimiento sea alumbrado para conocer tu palabra. Revélanos tu palabra, enséñanos tu palabra para guardarla y ponerla por obra, Señor. En esta mañana nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Padre, en el glorioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor. Amén. Cristo es bueno. Pueden tomar asiento, hermano. Pero no siente la alabanza. Usted adore al Rey, usted bendígalo. Usted dele toda la gloria y toda la exaltación al que vive y reina por los siglos. Amén. Gloria al Señor. Bien, amado, en esta mañana vamos a estar hablando en esta palabra que estuvimos dando lectura y quiero estar hablando y usar el texto 22 como texto áureo, como texto tema, ¿verdad? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Y hoy vamos a estar hablando en el tema la regeneración. La regeneración. Y aunque habíamos hablado en otra ocasión acerca de la regeneración, en esta mañana quiero estar hablando en la regeneración, pero utilizando este versículo, cuando Jesús sopla sobre los discípulos y le dice: recibid el Espíritu Santo. Y la palabra regeneración viene de una palabra griega que
esta palabra griega palinginesia, la palabra compuesta de palin y génesis. Palin lo que significa es nuevo y génesis es nacimiento, comienzo, nacimiento. Entonces esta palabra palinginesia lo que significa es nacer de nuevo o una nueva creación, pero en el sentido espiritual, no en lo físico, sino espiritual. Un nuevo nacimiento espiritual. Gloria al Señor. Un nuevo nacimiento espiritual. Ahora, ¿por qué tenemos necesidad de un nuevo nacimiento? Tenemos necesidad de un nuevo nacimiento por la incapacidad que tiene el hombre natural de ver o entrar al reino de Dios. O sea, nuestra naturaleza humana está incapacitada para ver el reino de Dios y entrar al reino de Dios. Así que no importa los dones que la persona tenga, no importa la moral o lo refinado que sea el ser humano, o, ¿verdad?, ¿cómo diríamos?, lo intelectual que sea la persona, o lo docto que sea la persona, culta que sea la persona, no le da al hombre natural la capacidad para entrar al reino de los cielos. Para poder entrar al reino de los cielos, la persona tiene que experimentar un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento lo recibimos, ¿verdad?, por el poder de la palabra y el Espíritu Santo, que es el que lo engendra en el creyente, en aquellos que aceptan a Cristo como Señor y Salvador. Bien, la Biblia nos informa y nos deja saber que necesitamos un nuevo nacimiento por cuanto nacimos, ¿verdad?, en pecado. Entonces se utiliza la regeneración espiritual, como dice en Tito 3:5, que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la renovación, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho, de justicia que hubiéramos hecho, o sea, no porque yo lo heredé de papi y de mami, no porque yo me lo gané, no porque nosotros lo hayamos logrado, no, nos salvó por la fe en Jesucristo, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Esto es un lavamiento. La palabra se utiliza como símbolo de agua para lavarnos, y el Espíritu Santo, que es el que engendra esa semilla y nos vivifica. La regeneración involucra la comunicación de una vida nueva, producida por la palabra de verdad. ¿Sabe? Esto es una vida nueva que es producida por la palabra de verdad. En Santiago capítulo 1, el versículo 8, dice que Él de su voluntad nos hizo nacer, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que nosotros seamos primicias de sus criaturas. Entonces, es la palabra la que va a utilizar el Espíritu Santo para engendrar en nosotros esa nueva naturaleza. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 23, dice que esa es la palabra es la semilla de Dios. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, lo que el Espíritu Santo utiliza para limpiarnos, para darnos a nosotros esa nueva vida, es la palabra viva, es la simiente de Dios. La simiente es la palabra, es Cristo. Aleluya, es Cristo, el Verbo encarnado. El Verbo encarnado.
Tremendo, ¿verdad? Así que somos santificados y habiendo sido purificados por el lavamiento del agua, por la palabra. Bien, amado, cuando el apóstol le escribe a los Efesios, en el capítulo 5 de los Efesios, el versículo 26, ese versículo 26, el apóstol Pablo, cuando está hablándole a la iglesia, hace referencia, ¿verdad?, del matrimonio, entonces dice que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para lavarla en las aguas, ¿verdad?, en el lavamiento de las aguas, y presentársela a sí mismo una iglesia santa y pura, de esa manera la palabra de Dios es la que nos limpia y produce en nosotros esa semilla que nos vivifica. Gloria al Señor. Así que en esta hora, esa palabra es la que nos va a impartir vida. Gloria al Señor. El nuevo nacimiento no es una forma o no es una reforma de la vieja naturaleza, sino un acto creador del Espíritu Santo. Usted sabe que usted coge un auto y tiene un accidente, lo lleva a los jarateros y a los jarateros se lo repara, y cuando usted recibe el auto dice, está nuevo, no aparenta que fue, ¿verdad?, magullado ni nada de eso, porque eso es una reforma de ese vehículo. Pero el nuevo nacimiento no es una reforma de la vieja naturaleza, es un acto de un nuevo nacimiento. Tiene que nacer la persona para poder entrar al reino de los cielos. Por ejemplo, en Juan, en el capítulo 3, en el versículo 3 y el versículo 5, le dice el Señor a Nicodemo que de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Se necesita para entrar al reino de Dios un nuevo nacimiento. ¿Y por qué tenemos que nacer de nuevo? Hay que nacer de nuevo porque la Biblia establece, vamos a ver si lo puedo localizar aquí. La Biblia establece, gloria al Señor, que necesitamos un nuevo nacimiento porque nacimos en pecado. En el capítulo 3 de Romanos, a buscar por aquí, me perdonan que yo no soy muy experto, pero voy a tratar de buscar 3:23 de Romanos, un versículo que lo sabemos, pero queremos leerlo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe? ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? Porque por causa del pecado estamos apartados de la presencia del Señor. En el capítulo 5 de Romanos, el versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el pecado de desobediencia de Adán, nuestro padre Adán, hizo que toda la raza humana fuera arrastrada en su pecado. Y aunque nosotros no hemos pecado a la manera de nuestro padre, a Adán, pero sí por causa de su pecado, toda la raza humana está apartada de la gracia del Señor en su pecado, por haberse apartado y por haber pecado contra el Señor. Ahora, en el Salmo 51, el versículo 5 de ese Salmo 51, la Biblia dice de la siguiente manera: he aquí, en maldad he sido formado,
y en pecado me concibió mi madre. O sea, todos nosotros hemos nacido con esa naturaleza. Todo ser humano, y cuando hablo de ser humano me estamos refiriendo a hombres y a mujeres, a todo ser humano. Toda la raza humana, por causa del pecado de Adán, todos, aleluya, hemos sido engendrados en maldad, como dice el texto bíblico. Porque es la herencia que hemos recibido de nuestros padres. Esa es la herencia que hemos recibido de nuestros padres. Una herencia caída. Una herencia apartada de Dios. Que está vendida al pecado. Y en Jeremías capítulo 17, el versículo 9, es un texto bíblico que muy hermoso. Una palabra hermosa, 9, dice de la siguiente manera: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El día yo Jehová que escudriño la mente y pruebo los corazones para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Habrá mucha gente que se conceptúan como gente buena, pero la Biblia dice en Romanos el capítulo 3, versículos 10 y 11, que no hay ni un solo justo, ni uno solo. Todos estamos muertos, separados de Dios en nuestro pecado. Y aquellos que dicen que son buenos, que son gente buena, la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Nadie en esta tierra es bueno, todos estamos bajo la maldición del pecado. ¿Se acuerdan aquel momento cuando un joven rico se presentó delante del Señor y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: espérate un momentito, ¿por qué tú me llamas a mí maestro bueno si solo bueno hay uno Dios? Porque él conceptó a Jesucristo como un rabino, no como Dios. Y Jesús le fue enfático: no, tú no estás en la presencia de un rabino, tú estás en la presencia, a pesar de que Jesús era un rabino judío, pero era Dios mismo. Aleluya. Así que engañoso es el corazón. Muchos se justifican de que tienen una Biblia debajo del brazo, de que son religiosos, que practican tal religión, que hacen esto, que hacen aquello. Aleluya, pero si no hay un nuevo nacimiento, si no nace del Espíritu y por la palabra, es un religioso más que está muerto en su pecado. Porque el corazón engaña. Mire lo que dice Marcos, en Marcos capítulo 7, el versículo 21 en adelante. Vamos a leer del 20. Marcos 7, 20 en adelante dice: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina. Porque de dentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Los malos pensamientos. ¿Salen los qué? Los adulterios. ¿Salen qué? Las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las lascivias, la envidia, las maledicencias, la soberbia, hermano. Eso es terrible, la soberbia, gente soberbia que no quiere reconocer la gracia de Dios. La insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por esa razón el hombre necesita ser regenerado, tener un nuevo nacimiento, porque el hombre, aleluya, pecador, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que todavía no ha sido engendrado Cristo en él, es malo.
Aunque usted se llame bueno, usted es malo. Si no a Cristo no ha nacido en su corazón, usted es malo, porque del corazón es que sale toda esa maldad. Necesitamos nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Hay un versículo en 1 de Corintios capítulo 15, el versículo 50 o 51, uno de ellos es, no me recuerdo bien, que dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Usted y yo en esta naturaleza humana no vamos, bajo ningún concepto, vamos a heredar. Vamos a entrar, vamos a ver el reino de Dios. Y aquí os digo un misterio. Ese es el 51, pero el 50. Pero os digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Entonces, volviendo aquí al texto bíblico que estuvimos leyendo, cuando Jesús le dice a los discípulos, después de haber resucitado, entra al aposento donde ellos están reunidos y estaban encerrados por el temor a los judíos. Jesús traspasó las paredes y se le presentó y le dijo, paz a vosotros. Fíjense que Jesús había resucitado con un cuerpo espiritual. Un cuerpo espiritual. Y se presentó en la presencia de ellos, vivo, y le dijo, estas son mis manos y este es mi costado. Hubo uno de ellos que después que le dijeron que habían visto al Señor, ¿cuál fue el que dijo? Si no lo veo y meto la mano, Tomás, ¿verdad? Si no lo veo y meto mis manos en su herida, en su costado, no lo creo. Y Jesús se le presentó y le dijo, mira Tomás, y no es una heridita como la presentan en las pinturas, hermano. Eso era una herida porque Jesús le dijo, mete tu mano. O sea, quiere decir que no era cualquier herida, era un desgarre, porque cuando esa lanza romana entró para arriba, que la jalaron, cortaba a ambos lados, y eso fue una herida que abrió el pecho del maestro. Terrible. Y un día usted y yo, cuando estemos en la presencia del Señor, aleluya, que Él nos diga, mira, esta fue la herida, aleluya, por ti, el precio que yo pagué, el precio que Cristo pagó por nosotros, hermano, aleluya, que en aquel madero fue levantado y aquella lanza del soldado romano entró para arriba y cogió su corazón y lo traspasó, aleluya, y cuando salió el soldado jaló esa lanza para afuera, abrió su pecho y Él le mostró para que ellos vieran y pudieran entender que era Jesús el que había resucitado de los muertos, que no era cualquier cosa lo que estaba delante de ellos, que era el Hijo del Dios Altísimo resucitado. Aleluya, y cuando ellos lo vieron se regocijaron y Él le dijo, gloria al Señor, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Es la entrega de Jesús que hizo del Espíritu Santo a sus discípulos el día de la resurrección. El día de la resurrección, cuando Jesús se presentó delante de los discípulos, Jesús sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Queda claro y es bueno que entendamos que ese acto fue antes del bautismo del Espíritu Santo. En el capítulo 2 y versículo 4 del libro de los Hechos. Aquí vemos a Jesús después de haber resucitado, que se presenta en la presencia de ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Vamos a ver un poquito
más sobre esto. Era la promesa que Jesús le había hecho a ellos mientras Jesús estaba con ellos. En el capítulo 14 y el versículo 17, antes de Jesús haber muerto, porque todavía Jesús no había muerto, estaba con ellos y ya estaban los días para ser crucificado. Jesús le habló y les dijo, el 16 y 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Le dijo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo. Él prometió que le daría el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir. ¿Por qué el mundo no puede recibir el Espíritu Santo? Porque está en pecado. Como leíamos en Marcos 7, el versículo 7 de Marcos, capítulo 7, versículo 21, debí de haber dicho. El corazón del hombre es malo. Pero dijo Jesús que aquellos que le recibían a Él serían llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendría a ellos y haría morada con ellos y estaría con ellos y viviría con ellos. Qué tremendo, ¿verdad? Así que esa promesa, Jesús cuando se presentó delante de ellos, la cumple y sopla y les dice, reciban el Espíritu Santo. Y ese es el Espíritu regenerador que transforma, que engendra el nuevo nacimiento en el ser humano. Hay otros versículos, por ejemplo, que hablan y dicen que cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos constituimos en templo del Espíritu Santo. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Usted y yo en el momento que aceptamos a Cristo, nos constituimos en templo, en morada, en casa, en habitación del Espíritu de Dios. Y no tenemos que tener cuidado, porque dice el texto bíblico que si alguno destruye la casa, el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Esta mañana decíamos que hay predicadores modernos por ahí que están diciendo que que aquellas personas que se suicidan son salvos. Entonces le dan el suicidio como una alternativa cuando eso es satánico, porque el mismo Jesús, la palabra del Señor dice que si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Yo no me explico cómo es que el diablo ata al ser humano, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 6 de esta misma epístola, el versículo 19, el apóstol le hace una pregunta y le dice, ¿o es que ustedes ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en ustedes, el cual tenéis de Dios y que ustedes no son de ustedes mismos, ustedes no son vuestros. ¿Sabe? Cuando aceptamos a Cristo, ya dejamos de ser de nosotros para ser del Señor. ¿Por qué? Porque fuimos comprados a precio de sangre. Él derramó su sangre por ti y por mí. Él nos compró cuando estábamos muertos en nuestros pecados, sin Dios, sin esperanza. Él es nuestra esperanza. Entonces, el Espíritu sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Cuando habla de soplo, el verbo sopló del griego es enfusao. Enfusao es el mismo término
que emplea la Septuaginta, que es una traducción griega del Antiguo Testamento, la cual Jesús citó en aquellos días. Porque para los días de Jesús estaba la Septuaginta, que era una tradición griega del Antiguo Testamento que se estaba utilizando, y Jesús citó esa escritura. Y el verbo enfusao es el mismo que se utiliza en Génesis capítulo 2 y el versículo 7. Génesis 2, 7. Es un texto bíblico que, ¿verdad?, todos conocemos. Pero Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es el mismo término sopló, enfusado, sopló. Les infuso, le introdujo la vida de Dios. Allí estaba Adán, aquel muñeco creado del polvo de la tierra que Dios había formado con sus propias manos. Mire, mi hermano, usted no es cualquier cosa. Dios ensució las manos con tierra para hacerte a ti, hacerme a mí. No somos cualquier cosa. El diablo quiere que usted piense que usted no vale nada, que usted no sirve, que nadie le tiene en cuenta, que usted no vale. Pero ¿sabe qué? Dios, el Dios altísimo, el soberano, se ensució las manos para crearte, para crearnos. Y no solo eso, sino que también fue a la cruz en el Gólgota y tomó todo tu pecado, toda tu maldad, todas tus iniquidades sobre él. La llevó y la crucificó en el Gólgota para que hoy usted sea hecho justicia de Dios en él. ¡Aleluya! La manifestación del amor de Dios para con el ser humano es el mismo soplo de Génesis. Cuando Dios creó al hombre, es el mismo soplo cuando Jesús resucitó. También en Ezequiel 37:9 habla cuando la experiencia del valle de los huesos secos, que Dios le habla al profeta y le dice que soplara sobre esos muertos y esos muertos vivirían. Es el mismo espíritu. Es la misma palabra, gloria al Señor. Y el profeta hizo así aquel ejército de muertos, que obviamente es una profecía del holocausto, una profecía dada al pueblo de Israel sobre la muerte de los judíos, cómo Dios los visitaría y tendrían que resucitar ¿verdad?, a una vida física y a una vida espiritual. Se ha cumplido la física, pero todavía falta el espiritual. Gloria al Señor. Hay muchas aplicaciones que se le dan a ese texto bíblico, pero esos textos bíblicos es una profecía concerniente al pueblo de Israel. A veces la interpretan y se le dan a la iglesia. La iglesia nada que ver, eso es para el pueblo de Israel. Y el soplar es el mismo aliento que entró por la nariz de Adán, y Adán se constituyó en un alma viviente. En 1 Corintios 15, el versículo 45 dice: fue hecho el primer Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Porque en Adán recibimos la vida de Dios, pero en Cristo, por causa del pecado morimos, pero en Cristo hemos recibido la vida.
Hay un texto bíblico. Hay un texto bíblico que está en Job. Job. El capítulo 33 y el versículo 4 dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ese Espíritu que sopló en Adán, Job dice que el soplo del Omnipotente me dio vida, porque ese Espíritu fue el que nos creó. En Adán, hecho el primer Adán, hombre, alma viviente, porque recibió de Dios ese espíritu de vida. Y en el 32:8 dice: ciertamente espíritu hay en el hombre. Y vuelve y repita el mismo verso: y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿Qué es lo que hace que entienda? El espíritu que Dios, aleluya, ha puesto en el ser humano. Ese espíritu, aleluya, que recibimos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Si estás en pecado, si todavía tú no le has entregado tu corazón al Señor, nada que ver, el Espíritu Santo no va a venir sobre usted hasta que usted no se arrepienta y acepta a Cristo como Señor y Salvador. Mire, no importa lo refinado que usted sea, no importa lo intelectual que usted sea, no importa lo culto que usted sea, el dinero que usted pueda tener, lo inteligente que usted pueda ser, los bachilleratos que usted pueda tener, los doctorados, las maestrías que usted pueda tener. Si Cristo no ha sido engendrado por el Espíritu de Dios y la palabra en usted, usted está muerto, separado de Dios. Y en esta mañana el Espíritu Santo quiere engendrar a Cristo en su corazón. Porque es que el corazón, como decíamos primero, es malo, el ser humano es malo. Y hay muchos que piensan que son, no, mi hermano, bueno, Jesucristo, que dio su vida por ti y por mí, para que hoy seamos salvos a través de ese sacrificio en su misericordia. Así que el soplo del Omnipotente es el que nos hace que entendamos. Miren, en 1 Corintios, en el capítulo 2, versículo 11. El 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, es el Espíritu Santo el que revela, el que hace esa revelación en nuestra vida. Y le dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Ahí no está hablando del Espíritu Santo, ahí está hablando del Espíritu que usted tiene, del Espíritu que nosotros somos. Y ese Espíritu que Dios nos lo dio cuando sopló, se constituyó en el espíritu del hombre. Pero cuando Adán pecó, ese espíritu se separó de Dios, y eso es lo que la Biblia le llama murió. Muerte no es lo que muchos quieren hacer ver, que es aniquilación. Muerte significa separación. Fue separado. Ese espíritu que era de Dios, parte de Dios, al hombre pecar, quedó separado de Dios. Por eso la Biblia le llama ahora que está muerto y que tiene que ser vivificado. Por eso Cristo murió y resucitó, aleluya, y sopló a los discípulos y le dijo: recibid el Espíritu. Y en ese instante ellos recibieron la vida, vivieron, y el Espíritu Santo comienza a trabajar con ese espíritu, a revelarle la palabra de Dios. Y es ahí la palabra que citamos en el capítulo 1 de Pedro, el versículo 23, que habla que somos simiente de Dios.
Entonces el Espíritu Santo coge esa palabra que es la simiente de Dios y comienza a darnos vida, a vivificarnos. ¿Cuántos han sembrado alguna vez? Doctor, usted ha sembrado granitos de gandure, ¿verdad? ¿Cuántos han sembrado lo mínimo granitos de gandure? Gandure, ¿cuántos han sembrado? ¿Qué pasa? Que usted tira el granito a la tierra y lo tapa, ¿verdad? Si no viene una gallina y se lo come a Pastor Luis, ese granito al par de días va a salir y va a reventar, pero no sale el grano, ¿sale qué? Un tallito. Y ese tallito viene con una hojita. Y ese tallito crece hasta que se hace un arbolito y echa ¿qué? Muchas vainas, y esas vainas tienen dentro muchos granitos. Y un solo granito trajo como consecuencia que usted prepara un arroz con gandura y qué rico es. Alaba si puede. Aleluya. Pues así es la vida y así es como el Espíritu Santo trabaja con la palabra. El Espíritu Santo cuando hace ese nuevo nacimiento, ese espíritu que estaba separado de Dios, recibe la vida y cuando recibe la vida, brota la vida de Dios. ¿Se acuerda cuando usted, cuántos se recuerdan cuando aceptaron a Cristo como Señor y Salvador? ¿Cuántos se recuerdan? Mira, yo me recuerdo que yo lloraba y lloraba y lloraba, ¿pero qué? ¿Por qué yo estoy llorando? ¿Qué me hicieron? ¿Pero por qué yo lloro? Y mientras más lloraba, más deseo de llorar. ¿A cuánto? No, yo no creo que yo soy el único que le pasó eso, hermano. Y llora, y llora, y llora. Yo recuerdo cuando Gigi se convirtió, que llegó a casa de Rosa. Rosa todavía no era creyente. Gigi era una bebecita. Y ella llorando y riéndose y gritando. Y en el baño, pero gritando y gritando y brincando. Porque el Espíritu Santo la había tocado y la había cambiado. Y Rosa asustada, ¿qué le pasa a mi hija? Tú le echabas agua, ¿verdad? Para despertarla. Mira, ahí está ella. Le echaba agua a ver si se le quitaba aquello, pero aquello mientras más agua le echaba, más la avivaba. Esas son las palabras de ella, no, yo le estoy citando lo que ella un día me dijo a mí. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, vivifica el espíritu que estaba muerto, y cuando ese espíritu es vivificado, aleluya, y uno recibe, y uno llora, pero recibe un gozo y una paz, y uno cree que está caminando por el espacio, por Levante. ¿Cuántos han tenido esa? Si no ha tenido esa experiencia, búsquela. Si usted no ha vivido esa experiencia, búsquela porque es buena. No se va a arrepentir. Va a cambiar todo, va a ver la gloria de Dios en su vida. El dolor se va, la angustia se va, el quebranto se va, aunque esté la enfermedad se va y llega gozo. Llega la alegría, llega el regocijo. Se va la amargura. La cara de limón se cambia por cara de naranja dulce. Ahora con la mascarilla no podemos enseñar los dientes. Pero sonría, sonría que Cristo le ama, decía Gigi. Sonríe que Cristo te ama. Alguien escribió y dijo que ahora tenemos que aprender a dar la sonrisa con los ojos. Porque usted sabe cuando usted le cae bien a alguien con los ojos, si te aceptó, te mira con unos ojos alegres y gozosos. Así quiere decir que también es la sonrisa que está dando por dentro de la mascarilla. Aleluya. Sonría que Cristo te ama. Así que, mi amado, ese espíritu de vida que sopló en los creyentes cambió y transformó recibí del Espíritu Santo. En ese momento histórico entró en los discípulos y comenzó a vivir en ellos para que se cumpliera la palabra que Jesús dijo en Juan 14:17,
que recibirían el Espíritu, el cual moraría con ellos y estaría con ellos. Y ese Espíritu que iba a morar con ellos, engendraría en ellos la nueva naturaleza. En 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Así que si usted es una nueva criatura, usted no tiene que estar pensando y haciendo las cosas que usted hacía cuando vivía sin Dios. Una persona que ha recibido al Espíritu Santo, la nueva naturaleza de Dios en sí, que la semilla, la simiente de Dios, ha nacido de la simiente de Dios, de la semilla por la palabra, no anda practicando el pecado. Podemos fallar en ciertos momentos, pero el Espíritu Santo nos redarguye e inmediatamente vamos a sus pies humillados y le pedimos perdón. Pero la mujer que es nacida de nuevo no anda por ahí exhibiendo su cuerpo. Porque por ahí a la moda del mundo hoy es la más que enseñe. Perdóneme, hermano, pero eso es una realidad. Allá el mundo es la más que enseñe. Pero los hombres no se quedan atrás, los hombres van por ahí también. Porque hoy tal parece que el diablo lo que quiere es que la gente se exhiban. Pero no, el hombre y la mujer de Dios somos transformados y vivimos para agradar a Dios. Es una honra cuando la mujer de Dios se cubre bien cubierta, y es una honra cuando el hombre de Dios se cubre bien cubierto. Es una honra. Y son tantas las cosas que podemos hablar de esa nueva naturaleza que creó el Espíritu Santo cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Recibir, viene del verbo griego aoristo imperativo, labete, que viene del imperativo lambano. Eso quiere decir que cuando recibió, denota un solo acto de recepción. ¿Sabe? Que lo recibió en ese momento, fue engendrado el nuevo nacimiento y quedó y permaneció en él. Permaneció en él. Hay muchas personas que tienen un nuevo nacimiento, el Espíritu Santo viene a sus vidas, engendra a Cristo, pero con el pasar de los tiempos se descuidan y vuelven otra vez al pecado. Por la falta de búsqueda de Dios, por la falta de entrega a Dios, por la falta de estudiar la Biblia, por la falta de oración, por la falta de ayuno, por la falta de una entrega en la búsqueda a Dios, se descuidan y obviamente el pecado, Satanás, los abraza otra vez. Pero en este sentido, cuando dice recibir, esta palabra, labate, lo que significa es que lo recibió una vez para siempre. Obviamente, mientras estemos en este cuerpo. Ahora, esto denota que los discípulos, cuando Jesús resucitó, que se presentó de ellos y sopló el Espíritu Santo, lo hizo antes de ellos haber recibido el bautismo del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, versículo 4. Eso fue posterior, eso fue después. Entonces ellos recibieron, los discípulos recibieron el nuevo nacimiento y después recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Gloria al Señor.
Así que, mi amado, este es un tema hermosísimo y largo que nos gustaría tener más tiempo para expresarlo. El nuevo nacimiento no es una reforma del viejo, sino una transformación. La condición del nuevo nacimiento es en fe en Cristo y en el Cristo crucificado. Es nuestra fe en Cristo y en este crucificado. A través del nuevo nacimiento, los creyentes se convierten en miembros de la familia de Dios y participantes de la naturaleza divina. Gálatas 2:20, ¿qué dice ahí? Un texto que lo conocemos todos. Con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado, y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que el nuevo nacimiento es participar de la naturaleza divina. Es Cristo mismo viviendo en el creyente. Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es Cristo mismo viviendo en nosotros. En Juan capítulo 12 de Juan, perdón, capítulo 1, versículo 12 de Juan. Leemos del 11, 2 y 13, dice. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está diciendo que a todos los que creen en Jesucristo y reciben y aceptan a Cristo como Señor, se constituyen en hijos de Dios. Pero hijos de Dios que no son engendrados de papi ni de mami, de carne ni de sangre, dice que somos engendrados de Dios. Porque es el Espíritu de Dios el que engendra esa naturaleza. Entonces, al tener esa naturaleza, aleluya, divina, al tener esa naturaleza divina, el Espíritu Santo de Dios produce en nosotros ese carácter de Jesucristo. Gloria al Señor. Yo no sé cómo el enemigo está tratando de hacerle ver que usted no sirve para nada, que nadie lo quiere, que para nadie le importa. Yo quiero decirte que Cristo en la cruz del Calvario murió, fue sepultado, al tercer día resucitó de los muertos, se presentó por 40 días y caminó con los discípulos. Se presentó delante de ellos cuando estaban los 11 encerrados con temor, muriéndose del miedo de los judíos. Allí se le presentó vivo y le dijo, estas son las marcas. Pero sopló en ellos y les dio un nuevo nacimiento. Y de ahí en adelante los discípulos comenzaron a tener una nueva generación, una nueva regeneración, ser regenerados, renovados en el Espíritu. Y el día de Pentecostés, 50 días después de haber ascendido, resucitado y haber ascendido al cielo, derramó el Espíritu Santo y fueron bautizados y llenos del Espíritu Santo para que se cumpliera entonces lo que dice las Escrituras en Hechos capítulo 1, el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya ellos habían experimentado el nuevo nacimiento, pero iban a ser bautizados, el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Oh, qué bueno, qué bueno!
pero ¿sabe qué es lo que estaba diciendo Jesús ahí? Que le iba a dar poder para que ellos fueran testigos. La palabra testigo es mortus, que significa sacrificio o que significa morir por la causa del evangelio. Eso es mártires, la palabra mártires. Mártires. Le iba a dar poder para que fueran mártires y murieran por él. Muchos quieren poder, ser llenos del Espíritu Santo para que digan que tienen el Espíritu Santo y que tienen poder. No, mi hermano, el poder es para que seamos testigos de Jesús. Y si tenemos que ir a la muerte, poner nuestra vida como mártires por el Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Y eso se cumplió en los discípulos y se cumple en todos aquellos que aceptan y reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Así que, mi amado hermano, en esta preciosa hora, si hay alguien aquí que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, todavía hay en sí una naturaleza que le incita a pecar. Hay unos deseos de ira, de odio, de coraje que lo consumen. Usted quisiera cambiar, pero no puede, porque esto no lo hace el ser humano, es el Espíritu Santo. Si hay alguien que quiera ese cambio, aleluya, y usted no quiere pecar, no quiere hacer eso, no quiere seguir viviendo esa vida de pecado, yo te invito que en esta mañana te laves la sangre del Cordero, aleluya, y al lavarte la sangre del Cordero, tenga un nuevo nacimiento y el Espíritu Santo venga sobre usted, lo selle, lo llene, aleluya. Porque ese sello es la arra del Espíritu hasta el día de la redención, cuando Cristo venga por la iglesia. Efesios, con esto termino, Efesios capítulo 1, el versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Las arras es nuestra esperanza, que es nuestra garantía, garantía, hasta el día que Cristo venga por la iglesia. ¿Habrá alguien que necesite la oración? Que levante las manitas. Ahí donde usted está, aleluya, levante las manitas. Le voy a pedir a los hermanos del coro y la música vayan pasando. Usted puede levantar sus manitas y vamos a estar orando. Alguien que necesite la oración, hermano. Gloria al Señor. Amén. Allí la hermana. Alguien más que necesite la oración, vamos a estar orando. Vamos a estar puestos de pies y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Hablaste a mi vida, yo sé que hablaste a mis hermanos. Ayúdanos que tu Espíritu Santo engendre a Cristo en nuestros corazones. Señor, y sea formado el carácter de Jesús en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para vivir y guardar tu palabra, ponerla por obra y ser tus testigos. Derrama tu Espíritu Santo con poder, Señor, sobre la iglesia, para que sea una iglesia llena de tu Espíritu Santo y ser testigos tuyos en todos los confines de la tierra, Señor. Y si nos toca ser mártires por amor a tu nombre, que con amor, aleluya, lo seamos para la gloria y alabanza de tu nombre. Padre, te doy gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dejamos los hermanos del coro. Gloria al Señor. Usted puede adorar al Señor. Adórelo.